Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video educativo en el canal El Profe 503. Compartiremos con ustedes a continuación contenido muy importante sobre la novela realista, definición, características, personajes, planos y redondos, autores y obras, las figuras literarias, prosopografía y pleonasmo, los tipos de sujeto y predicado en oraciones simples, sujeto simple compuesto u omitido, predicado nominal y verbal. Todo esto en el contexto de el programa de estudio de lenguaje octavo grado, unidad 7, que se llama la novela realista. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Observo las siguientes imágenes. Tenemos imagen 1, imagen 2 e imagen 3. ¿Qué realidades reflejan las imágenes? En la imagen 1 se refleja el trabajo en el campo y las condiciones desfavorables en que hacían trabajar a las personas campesinas. En la imagen 2, señoritas que lucen vestidos, zapatos, sombrillas. En cambio, la otra jovencita luce ropa desgastada y está descalza. En la imagen 3 representa la pobreza en la que vivían las familias. B. ¿Cuáles son los dos estratos sociales representados en la imagen 2? Dos estratos sociales, uno alto, la burguesía de la época, y el estrato social bajo, personas campesinas que viven en la zona rural. ¿Cuáles son las críticas o denuncias sociales que se exponen en las imágenes? Los artistas a través de sus pinturas exponen las problemáticas que más afectaban a la sociedad, tales como la dura vida en el campo, la explotación laboral, pobreza extrema, la desigualdad social, entre otras. ¿Cómo afecta el problema representado en la imagen 3 a la familia y a la sociedad? Miren, sobre esta tercera imagen nos vamos a enfocar y es la pregunta. ¿Cómo afecta el problema representado en la imagen 3 a la familia y la sociedad? La pobreza es una problemática ya que no se tiene acceso a servicios básicos como educación, vivienda digna, alimentación, entre otros. Y luego nos piden que elaboremos una lista de novelas o películas realistas que conozco. Ahí podemos mencionar la novela Como agua para chocolate, que luego se convirtió en una película, La Sociedad de la Nieve, que es una película, y La Lista de Schindler, que son de corte realista. Luego continuamos con las actividades de construcción. La novela realista, leemos y resolvemos, dice. El realismo surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Europa como un movimiento artístico literario tras la Revolución del 48 y protestas por las condiciones de trabajo y calidad de vida de las personas. Es por ello que los artistas de la época decidieron utilizar su arte como un medio a través del cual hacen críticas y denuncias sobre los distintos estratos sociales. ¿Cuáles son las características de la novela realista? Objetividad. Los personajes presentan o representan el punto de vista físico, psicológico y moral de la sociedad. El lenguaje es preciso, creíble, verosímil y se busca reproducir el lenguaje coloquial. Descripción minuciosa de los ambientes. La intención comunicativa es criticar y denunciar los problemas sociales y las preferencias ideológicas. Los autores más representativos de la novela realista son del realismo europeo. Tenemos a Benito Pérez Galdós, Marianela en 1878, León Tolstoy, Guerra y Paz en 1867, Charles Dickens, Oliver Twist en 1838. El realismo latinoamericano tenemos a Rómulo Gallegos, Doña Bárbara en 1929, Mariano Azuela, Los de Abajo, 1916, Jorge Icaza, Huasipungo, 1934. El realismo salvadoreño tenemos a Hugo Lindo con Justicia, señor gobernador, de 1960, Napoleón Rodríguez Ruiz con Jaraguá, 1986. Esta novela la leí cuando estaba en tercer ciclo. José Rutilio Quesada con La Última Guinda en 1988. Luego vamos con el siguiente esquema a partir de la información leída de la novela realista. La definición es un texto narrativo que busca pegarse a la realidad social utilizando recursos descriptivos, narrativos y estilísticos que le permitan reflejar mejor las diversas realidades. Debido a esto, los personajes reproducen el habla cotidiana y coloquial en todas sus variedades sociales y regionales. El origen, ya lo leímos anteriormente, donde surgió el realismo, las características, ya las leímos,
Y los autores y obras, ahí tenemos algunos de aquí de nuestro país, El Salvador, y de Latinoamérica y de Europa. Luego tenemos Crimen y Castigo. Tenemos un texto escrito por Fyodor Dostoyevsky. Y luego hay que responder unas preguntas. ¿Cómo es la habitación de Raskolnikov? Es pequeña, de unos 6 pasos de largo, baja de techo, oscura, miserable, con papel amarillo desprendido, mal amueblada y sucia. Está en mal estado y refleja abandono. ¿Cuál es el problema social que refleja el texto leído? La pobreza extrema y las malas condiciones de vida que enfrentan algunas personas. ¿Cómo se evidencia esta característica en el texto anterior? Descripción minuciosa de los ambientes aristocráticos miserables y situaciones, miseria, las enfermedades y el hambre. Se evidencia por la detallada descripción de la habitación, muebles viejos, suciedad, desorden, ambiente opresivo y la vida aislada y miserable del protagonista. Todo refleja decadencia y abandono. Según el texto, ¿cuál es la intención comunicativa? Mostrar el estado mental y emocional de Raskolnikov a través del espacio en el que vive, evidenciando su aislamiento, pobreza y tristeza. ¿Consideramos que los espacios donde vivimos determinan nuestro estado de ánimo? Sí, porque el entorno influye en cómo nos sentimos. Un espacio limpio y ordenado puede aportar calma, mientras que uno sucio y oscuro puede generar tristeza o desesperanza. Vamos con la siguiente información. Los personajes son seres ficticios que actúan en el desarrollo de la historia, son dotados de características y cualidades. Por su caracterización pueden ser de dos tipos. Personajes planos son aquellos que no sufren ninguna transformación en la evolución de la historia, y personajes redondos son aquellos que sufren cambios internos y psicológicos a lo largo de la historia, evolucionan y nos muestran solo un lado de ellos. Sus acciones no son predecibles. Y aquí tenemos un extracto de una historia, que en este caso es la obra Marianela. En el ejemplo anterior, Marianela es un personaje plano, ya que en el desarrollo de la historia no sufre ningún cambio. Desde el inicio hasta el final expresa su amor por Pablo. En cambio, el personaje de Pablo es redondo, porque al inicio, siendo ciego, expresa su amor y deseo de casarse con la Nela, y cuando recobra la vista queda impresionado por la belleza de su prima Florentina, a quien finalmente le expresa su admiración y deseo de estar con ella. Resolvemos en el cuaderno y compartimos nuestras respuestas con la clase. ¿Consideramos adecuado el cambio que tuvo Pablo con Marianela al recuperar la vista? No, el cambio no es adecuado. Pablo se volvió superficial y cruel, basando su amor en la apariencia física y rechazando a Marianela una vez que pudo verla, lo que muestra una falta de profundidad en sus sentimientos iniciales. ¿Qué consejos le daríamos a alguien que esté en la misma situación que Marianela? Valorarse por lo que es internamente, no depender de la aprobación externa, rodearse de personas que la aprecien genuinamente y fortalecer su autoestima. ¿Cuál es la importancia del personaje plano y el redondo en el desarrollo de la historia? El plano representa ideas fijas sin evolución, sirve como contraste o para avanzar la trama de forma predecible. El redondo es complejo, evoluciona y sufre cambios psicológicos profundos, impulsando la trama y explorando temas más ricos. Escribimos una lista de personajes planos y redondos de películas que conocemos y explicamos por qué pertenecen a esta clasificación. Personajes planos: la madrastra de Cenicienta es puramente malvada y envidiosa, sin evolución. Stormtrooper de Star Wars, soldado sin individualidad ni desarrollo. Personajes redondos podrían ser Tony Stark de Iron Man, evoluciona de egocéntrico a héroe sacrificado. Y Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre evoluciona de protectora a líder rebelde, enfrentando traumas y responsabilidades. Luego vamos con la prosopografía y el pleonasmo. Prosopografía es una figura retórica que consiste en la descripción de las características externas, estatura, facciones, cualidades, entre otros, ya sea de personas o animales, acentuando sus detalles. Su efecto estético es, por lo tanto, especificar o detallar los rasgos más relevantes y vívidos, recreando mentalmente un retrato de lo descrito. Y aquí tenemos un ejemplo de prosopografía de Benito Pérez Galdós. Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, de buena talla, ancho de espalda, resuelto de ademanes, firme de andar o de andadura, vasto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero. A pesar de su regular obesidad, vestía el traje propio de los señores acomodados que viajan en verano, con el redondo
sombrerete que debe a su fealdad el nombre de hongo. Luego el pleonasmo es una figura retórica que consiste en la repetición o uso exagerado de una palabra, expresión o concepto. Su efecto estético es por tanto enfatizar en el discurso lo que ya se dijo, añadiendo un complemento no requerido gramaticalmente pero que sirve para persuadir al lector. Por ejemplo, tenemos aquí Miguel Ángel Asturias que nos dice: uno por uno repitieron aquellos que el autor del asesinato del portal era el Pelele, refiriéndose con voz de ánimas en plena de los detalles del crimen que ellos mismos habían visto con sus propios ojos. Ahí el uso del pleonasmo. Identificamos las figuras literarias en el siguiente fragmento y explicamos en el cuaderno cuál es el efecto estético que producen. Y ahí las tenemos, miren, señaladas. De Benito Pérez Galdós, es una adaptación. Compartimos nuestra respuesta con la clase. Ahí tenemos figuras literarias y efectos estéticos. Tenemos prosopografía, descripción del Teodoro, delgado, muy pecoso, negro y vividores los ojos. El efecto crea una imagen visual detallada del personaje. Etopeya, implícita, ejemplo, brillaba en ellos una luz de tristeza. Efecto sugiere el estado emocional del personaje generando empatía. Enumeración, ejemplo, al aire, al sol y al polvo. Efecto acumula elementos para enfatizar las duras condiciones. Perífrasis, eufemismo, ejemplo, se fue un agujero muy grande que hay allá arriba para la muerte. El efecto suaviza un hecho duro dándole un tono poético o triste. Estilo directo, el diálogo, ejemplo, las conversaciones de los personajes. El efecto aporta realismo y dinamismo mostrando directamente la voz de los personajes. Vamos con los tipos de sujeto y predicado. El sujeto de una oración es la persona o cosa que realiza la acción expresada en el verbo o de quien se expresa un estado, es decir, aquello de lo que habla el predicado. Los tipos de sujetos son los siguientes. Sujeto simple, está estructurado por un solo núcleo. Este puede ser un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, Sofía pintó un cuadro realista. Sofía es el sustantivo, pintó es el verbo, un es el determinante, cuadro el sustantivo y realista es un adjetivo. Aquí tenemos el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma nominal, el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, el sintagma, el sujeto y el predicado, el sujeto simple y el predicado. Y luego tenemos también que puede haber un sujeto omitido o tácito. Sujeto tácito es aquel sujeto que se deduce a pesar de que no se ha mencionado en la oración. Por ejemplo, fuimos al teatro. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces el sujeto es nosotros. Es un pronombre, fuimos es un verbo, al teatro una preposición más un determinante, teatro un sustantivo, sujeto tácito y predicado. También tenemos un sujeto compuesto que está estructurado por dos o más núcleos. Estos se deben separar por comas o conjunciones. Por ejemplo, Ana y Pedro llegan temprano al parque. Ana y Pedro en este caso constituyen un sujeto compuesto. Ana es un sustantivo y es una conjunción. Pedro es un sustantivo. Es un sintagma nominal. Núcleo del sujeto, nexo, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Sujeto compuesto. Y el predicado es la oración, es lo que se dice del sujeto, habla de la acción que éste desempeña, tiene la forma de un sintagma verbal, es decir, un verbo constituye su núcleo y tal vez sus componentes. Tenemos predicado nominal que está compuesto por un verbo copulativo, ser, estar, parecer y un atributo. Por ejemplo, Marianela es muy delgada. Marianela es un sustantivo, es verbo, muy es un adverbio y delgada es un adjetivo. El sintagma nominal, la cópula, el sintagma adjetival, que se convierte en un predicado nominal. También tenemos un predicado verbal, que es un verbo que expresa una acción, puede llevar varios tipos de complementos. Por ejemplo, el niño lee en la biblioteca. Tenemos que en este caso, él es un determinante, el niño es un sustantivo, lee es un verbo, en es una preposición, la es un determinante, biblioteca es un sustantivo. El sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma preposicional. En este caso es un predicado verbal porque tenemos que es un verbo que va acompañado de un complemento. Dialogamos sobre lo estudiado y hacemos preguntas a nuestro docente. Vamos con la consolidación. Tenemos otro texto sobre Marianela y ahí tenemos identificado algunos aspectos del texto que están con negrita, están resaltados. Este es una obra de Benito Pérez Galdós.
Y vamos a responder a partir del texto leído. ¿Cuáles son las condiciones de vida de Marianela? Es una joven huérfana, vive en extrema pobreza, se evidencia cuando su amigo Pablo le lleva chocolates y ella manifiesta que nunca los ha comido. ¿Por qué cree Marianela que los libros están llenos de mentiras? Porque todo lo que ella sabe ha sido enseñado por las personas que se hicieron cargo de ella, por lo tanto le han transmitido sus ideales y convicciones. Consideremos que en la actualidad se siguen violentando los siguientes derechos de la niñez y adolescencia: derecho a una vida digna, derecho a la educación. Explicamos cómo se evidencia. Bueno, en el caso de derecho a una vida y de derecho a la educación, derecho a una vida digna sí se sigue violentando en contextos de pobreza extrema, explotación laboral infantil o abandono. Y el derecho a la educación, en muchas zonas rurales o marginadas, el acceso a una educación de calidad es limitado o inexistente. Explicamos cómo se evidencia esta característica en el texto anterior. Objetividad al presentar problemas e ideales busca reconstruir el ambiente y las costumbres de la época. El texto muestra la objetividad al describir las duras condiciones de vida de Marianela: pobreza, apariencia, sus pensamientos negativos sobre sí misma y las reacciones de otros ante ella, sin perjuicios directos del narrador, permitiendo al lector formar su propia opinión. Analicemos los ejemplos de las figuras literarias, prosopografía y pleonasmo que se encuentran destacados en negrita y explicamos qué intención tiene su uso. La prosopografía es la descripción física detallada de un personaje. Su intención es crear una imagen clara y vívida del personaje para el lector, como se ve en las descripciones de Marianela y Teodoro. El neologismo es una palabra o expresión de reciente creación que se usa con un nuevo significado. No hay un ejemplo claro de neologismo en las frases en negrita proporcionadas, ya que se resaltan descripciones o frases comunes para el diálogo o la narración. Escribimos 3 oraciones subrayadas en el texto e identificamos el tipo de sujeto y predicado que poseen. Por ejemplo, Pablo y Marianela salieron al campo. El sujeto, Pablo y Marianela. Tipo de sujeto, sujeto compuesto, ya que está formado por más de un núcleo: Pablo, Marianela. El predicado, salieron al campo. El tipo de predicado, predicado verbal simple, ya que el núcleo del predicado es un verbo predicativo: salieron. Otra oración: el camino real está delante de nosotros. Sujeto, el camino real. Tipo de sujeto, sujeto expreso simple, ya que está presente en la oración y tiene un solo núcleo: camino. El predicado está delante de nosotros. El tipo de predicado, predicado verbal simple, ya que el núcleo es un verbo predicativo: está. Otra oración: las flores son las estrellas de la tierra. Sujeto, las flores. Tipo de sujeto, sujeto expreso simple, ya que está presente en la oración y tiene un solo núcleo: flores. El predicado son las estrellas de la tierra. El tipo de predicado, predicado nominal, ya que el núcleo es un verbo copulativo: son, que sirve para unir al sujeto con un atributo: las estrellas de la tierra. Vamos con la actividad en casa. Comparto con mi familia lo que aprendí acerca de la novela realista. Investigo qué son las variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas se refieren a las diferentes formas en que se usa una misma lengua, dependiendo de los factores como la región geográfica, el nivel social, la edad o el contexto de la comunicación. Estas variaciones pueden afectar la pronunciación, el vocabulario, la gramática y el estilo del habla. Y ahí completaríamos las actividades correspondientes a la semana 1, unidad 7, de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de octavo grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Éxitos y bendiciones para todos y todas.